Por favor. Bueno, buenas noches compañeros, profesor. Básicamente hoy la presentación que voy a estar hablando de personas con cerebros divididos. El paper, el nombre es Abnormal Moral Reasoning, Incomplete and Partial Callosotomy Patients. Eh, no voy a, no voy a intentar pronunciar los nombres de estos investigadores italianos y americanos. eh, pero bien, el estudio se realizó como un esfuerzo compartido de la Universidad de California, Santa Bárbara, de Hanover, Massachusetts, y el Ospedale Riuniti, y fue publicado en Neuropsicología en 2010, junio. Mi nombre es Juan Bautista Fernández y hoy voy a estar los guiando. Básicamente, el tema. Básicamente vamos a estar hablando de personas con cerebros divididos. Ya vamos a hablar un poco más sobre qué significa esto específicamente. La introducción del paper o bien se introduce a partir de unos cuantos hechos. Básicamente los investigadores parten de que se ha probado que el juicio moral se realiza principalmente en el hemisferio derecho del cerebro. El análisis de intenciones o bien el cómo se escriben intenciones a las personas se realiza en el hemisferio izquierdo y se ha probado que las personas normales o las personas sin esta operación tienden a alinear sus juicios morales con las intenciones de la gente más que con las acciones y resultados. Entonces, la pregunta que parte de este paper es, ¿las personas con un cerebro dividido presentan diferencias en el comportamiento normal a la hora de partir un juicio moral? ¿Por qué sería ese el caso? ¿Por qué sería la hipótesis? Porque los hemisferios están desconectados, no se pueden comunicar entre sí, entonces bueno, ya se ha probado que hay muchas interacciones interesantes entre esto, eh, y digamos que cuando se corta esta interacción, esta conexión, sería algo interesante por explorar. Entonces, ¿qué es una calosotomía? Básicamente es un tratamiento para la epilepsia resistente a drogas. Cuando una persona sufre de epilepsia, tiene espasmos fuertes, de un tipo de específico espasmo que básicamente llega a poder causar daño cerebral y daño en todo el cuerpo. Básicamente etcétera, no funciona, entonces se opta por esta cirugía. Básicamente lo que ocurre en esa cirugía es que se corta el cuerpo calloso que conecta los dos hemisferios del cerebro. Entonces, aquí tenemos a la izquierda una imagen de un MRI o un MRI de una persona normal sin la cirugía y tenemos a la derecha nuestros sujetos. Para este experimento se les dio básicamente una identificación por dos letras. No se especificó cuáles eran las dos letras, podríamos asumir que son sus nombres, pero estos serían los casos. Eh, Podemos ver arriba, las tres de los sujetos tienen calosotomías totales, o sea, hace que todo el cuerpo calloso fue cortado y extraído. Y en la parte de abajo vemos calosotomías parciales, que significa que partes, de hecho varían las partes que se han cortado, partes del cuerpo calloso fueron cortados y extraídos de los pacientes. Entonces, todos los pacientes, estos son los pacientes que tuvieron la cirugía que queremos probar. A la derecha tenemos más información de estos pacientes, como por ejemplo sabemos que cuatro son italianos, dos son estadounidenses, tenemos tres y tres para en cuanto a tipo de cirugía y un detalle importante aquí a notar, el estudio ha sido tomado, digamos que durante muchísimos años, no hay muchísimas personas que tomen esta cirugía como para hacerles muchas preguntas. Entonces, se ha expandido a lo largo de Italia y Estados Unidos por muchísimos años. En cuanto a nuestro cuerpo de sujetos totales, tenemos seis pacientes, tres parciales con calosotomías parciales, tres con calosotomías totales, un grupo de control de seis. Este grupo de control lo que busca es hacerle un match a la educación de los pacientes. Entonces, buscamos que este grupo de control de seis haga match sean iguales o suficientemente parecidos en educación, si su inglés fue su segundo idioma, en edad, etcétera. Y tenemos un grupo que fue reclutado de la Universidad de California, digamos que una piscina de sujetos
o un pool de sujetos, un grupo de sujetos ya conocido y se les pagó $10 para que apoyaran en esta investigación. Em, Ok, en este estudio se esperaba que los pacientes con operaciones parciales que tienen unión temporoparentales intactas se comportarían de manera distinta a los otros pacientes, perdón, porque se estima que mucha de la comunicación que ocurre en cuanto a los hemisferios se estimaba que mucha de la comunicación necesaria para todo el proceso de enlazar intenciones y juicio moral estuviera lo suficientemente intacto como para que no afectara digamos que este sistema. Entonces, ¿qué material se utilizó en la prueba? Básicamente, la forma en que se buscó probar el juicio de las personas fue con 48 casos. Estos casos son divididos en tres partes y tres variables. Básicamente vamos a tener un contexto, una intención del agente, vamos a referirnos al agente como la persona del ejemplo del caso que se le proporciona a los sujetos de prueba en este estudio, y vamos a tener un resultado. Entonces podemos ver a la derecha que podemos tener que, por ejemplo, un polvo blanco es azúcar, una variable de esto es que el polvo blanco es un veneno. Una intención puede ser que la persona sabe que es un veneno y quiere envenenar a la otra persona. En lo contrario, la persona cree que es azúcar y lo quiere dar una taza de azúcar a la otra persona. Y en diferentes alternativas de conclusiones o resultados, podemos esperar que una persona, en este caso una persona muere o la persona que se le dio la taza de polvo blanco muere o está completamente bien y simplemente disfruta una taza de café con azúcar. Básicamente tenemos entonces vamos a tener un resultado de 2 por 2 por 2, o sea que cada prueba, cada uno de estos casos va a poder tener 8 variaciones posibles representados abajo a la izquierda y básicamente vamos a tener sets de pruebas, a las pruebas van a ser 8 variaciones diferentes de casos y cada prueba puede tener 6 versiones. En las variaciones de cada caso podemos ver que tenemos un orden, un signo positivo o negativo después de cada letra O y B. En cuanto a O es outcome, que sería el resultado, B es belief, que sería la intención. El positivo y el negativo va a representar si la intención es negativa o es positiva eh, o el resultado es positivo y negativo. Y el orden de las letras va a representar cuándo es que se les dio esta información, porque en algunos casos se les va a dar el resultado primero y luego la intención de la gente, y en otros se le va a dar la intención de la gente y después el resultado. Entonces, la prueba, ¿qué se le hizo en la prueba? Básicamente se les dio una descripción de qué van a hacer. Van a recibir casos hipotéticos y quieren que los categorices como permisibles o no permisibles. Se les aclaró que permisibles no tiene nada que ver con legalidad o algo por el estilo, sino que tiene que ver con un juicio moral, si es algo que deberíamos aceptar como una buena acción o una acción negativa. Después de cada caso que se les presenta y después de cada respuesta que ellos dan, se menciona que se les da, o bien, se hizo dos preguntas de control. Un detalle aquí es que solo se menciona que se hizo estas preguntas de control para este específico experimento o esta parte del experimento en los resultados. No se describe mucho más del proceso en la planteación. También se promovió que ellos buscan aclaración eh, y se usaron diferentes sets de casos, diferentes sets de prueba para los pacientes y controles y los demás sujetos. Básicamente se les presentó un set único de 8 casos a los pacientes y a los controles, y a los demás 16 se les asignó, digamos que, eh, pares balanceados de diferentes versiones de los sets. Entonces, otra parte del experimento que debería mencionar antes de los resultados, básicamente con el objetivo de em, enlazar mejor o bien conectar mejor la idea de por qué es que por qué se encontraría una diferencia o qué sería
sí, qué se encontraría diferente en los casos. Se diseñó una prueba de Faux Pass, un paso en falso. Básicamente lo que va a hacer la prueba es, se les va a escribir un caso donde alguien puede, en términos de en línea, puede decir algo cringe, puede decir algo que es un poco pesado, puede ser, em, digamos que algo socialmente incómodo. Por ejemplo, que se menciona en el estudio, se presentó el caso donde alguien hablaba de una taza de madera de manera despectiva, mientras que olvidaba que la persona con quien hablaba de esta taza fue la persona que le regaló la taza. Explicar esto. Se presentaron 20 casos a cada sujeto, 10 con un paso en falso, 10 sin paso en falso. En cada caso positivo se les hizo 5 preguntas más de aclaración y exploración. Y en ambos casos se le hizo 2 preguntas más para valorar que comprendieran bien el caso. Esto sí fue descrito bien en la planteación de esta parte del experimento. Y como se mencioné antes, utilizado para extender y determinar si su atribución de creencias es una causa principal en las diferencias de juicio moral. Entonces, podemos pasar a los resultados. ¿Qué encontraron estos investigadores? Básicamente, encontraron que la media de los sujetos normales o y los pacientes es significativa. Aquí el gráfico lo que mide es el porcentaje de respuestas que dieron las personas con base a las intenciones de la gente, no con base a o no solamente con base al resultado. Podemos ver que la media de los sujetos normales está alrededor del 72% de los casos, mientras que la media de los pacientes está alrededor de los 31% en casos inconsistentes. O sea, eh, en casos donde el objetivo o bien las intenciones de la gente y el resultado no son consistentes. Cuando la persona tenía buenas intenciones, pero el resultado fue negativo, o cuando tenía malas intenciones y el resultado fue positivo. Podemos ver por una línea en las dos partes del gráfico de los accidental harms, que serían resultados negativos con intenciones positivas, y fail attempts, que serían em, intenciones negativas con resultados positivos. Sí, básicamente vamos a ver que la línea apuntada que está debajo de la mayor grupo de puntos azules y celestes van a estar la mayoría de los datos de los pacientes, especialmente en el caso de accidental harms, donde el resultado fue negativo, pero la intención de la gente fue positivo. Arriba a la derecha podemos ver más datos de los diferentes porcentajes de respuesta y sus respectivos porcentajes o digamos que su margen de error. Y vemos que al utilizar ellos ANOVA, comparado el porcentaje de respuestas e intenciones, y podemos ver que con un P menor a 0.01, definitivamente encontraron que las respuestas son diferentes. Explicando un poco qué significan los datos, que es la estructura que presentan los investigadores aquí, el F va a ser nuestra función de... Un segundo. Ok, en el F, en la función, vamos a poder ver que el primer valor 1 es la cantidad de grupos menos 1, el 26 es la cantidad de casos menos 1, y tenemos aquí el F básicamente va a representar una significancia de la diferencia, y tenemos el MC, que sería Mean Square Error, que va a ser, a significar o va a implicar, va a cuantificar qué tan dispersos están los resultados entre grupos y el valor P en los tres casos. Entonces podemos ver que tenemos valor P de menores a 0.01 para el porcentaje, la diferencia entre los grupos de pacientes y casos normales, el efecto de la consistencia entre intenciones y resultados o no, o sea, qué tan importante fue el hecho de la intención en cada grupo, y diferencias en el efecto de intenciones negativas versus neutrales, que es básicamente la diferencia que podemos ver entre los dos cuadros, donde accidental harms, donde tenemos buenas intenciones pero resultados negativos,
es significativamente más diferente que el fail attempts. Y para la otra prueba que se utilizó, el paso en falso, encontramos que el grupo de control de no pacientes o de los sujetos normales encontró el 100% de los pasos en falso correctamente. Esta prueba se realizó solamente sobre 2 pacientes, entonces encontramos que BP encontró 6 de 10 casos positivos, JW encontró 4 de 10 casos positivos y tenemos una correlación de las pruebas en los 2 pacientes y los 6 controles de educación, donde vemos que el P está apenas lo suficientemente bajo como para rechazar la hipótesis nula. Entonces podemos decir que está relativamente asociado a los resultados del juicio moral. Entonces, la discusión que se da en el paper, esto va a ser una discusión más grande y creo que, ok. Básicamente hay una diferencia entre daños no intencionales e intentos fallidos. Los investigadores estiman que esto puede ser debido a diferencia en cómo se procesan los resultados negativos o por diferencias cualitativas entre las creencias neutrales y negativas. No se expande mucho más en esto. Básicamente es una pregunta abierta de momento. Las calostotomías totales y parciales parecen tener el mismo efecto en los juicios morales. Los investigadores estiman 3 posibles razones para explicar esto. La primera es que a pesar de la evidencia del MRI o el MRI, las operaciones parciales fueron más profundo de lo estimado. La segunda es que la verdadera localidad de codificación de intenciones es previo a la unión temporoparietal o que la unión temporoparietal no es lo suficientemente por sí mismo para reproducir el comportamiento normal. Eh, la tercera, el IQ y los juicios morales. Básicamente, aquí los investigadores intentan descartar la posibilidad de que el IQ tenga que ver, o sea, un factor importante en los resultados. Básicamente, mencionan que no se ha desarrollado ninguna investigación para intentar correlacionar IQ y consistencia de intenciones, pero rechazan que esto sea una posibilidad muy probable específicamente por 2 razones. La primera es que JW, que es uno de sus últimos pacientes más modernos, que tiene el coeficiente intelectual más alto, fue uno de los más inconsistentes o bien de los más diferentes con el grupo normal. Y la segunda razón es que el grupo que hizo match en educación, si bien no es un match exacto en IQ, busca ser lo suficientemente relacionado como para que podamos descartar simplemente la relación de IQ con las diferencias encontradas. Básicamente, el orden de los hechos no tuvo mayor impacto. Encontraron que cómo se presentaron los hechos, básicamente si se presentaron las intenciones primero y luego los resultados, o en contrario, no tuvo mucho impacto en el estudio. Con un pequeño n, ellos buscan probar que, o hacen el argumento de que la prueba de Fox-Pass prueba que los problemas al atribuir intenciones son los principales causantes o los principales factores en las pruebas de juicio moral. Otro detalle que los investigadores dan es que JW, su paciente más moderno, oficialmente o bien voluntariamente ofreció su explicación en 5 de los 24 casos de la prueba de juicio moral. Ellos estiman o explican o expanden que esto puede ser él notando que sus respuestas son un poco inconsistentes con la media o que están un poco fuera de lo normal. Y lo dan como un ejemplo de posible para que estos pacientes, si bien no se comportan de manera normal en cuanto a estos juicios, ellos internamente o de alguna manera entienden que hay cierta, no sería, la respuesta que dan no son exactamente comunes o normales. Eh, entonces, otra pregunta que hacen los investigadores es cómo es posible que estas diferencias no se reflejen en la vida cotidiana. Ellos dan 3 posibles razones. Una es que no se esté reportando, que sí haya una diferencia, pero no se esté reportando en los casos. Ellos descargan esta posibilidad por los estudios que se realizan en estos pacientes después de la operación y por la falta de reportaje o bien la inexistencia del reportaje que tiene su familia, sus familiares. Eh,
El segundo es que en el mundo real no nos basamos en juicio con peso e intenciones comúnmente, básicamente que estas situaciones no son muy comunes en el mundo real. Los investigadores rechazan esta posibilidad porque encuentran que se debería de manifestar en alguna manera. Y la última y la explicación que ellos consideran más probable es que cuando los pacientes tengan más tiempo para em, pensar en estas preguntas, ellos pueden compensarlo utilizando diferentes sistemas en su cerebro o diferentes formas de pensar que ya han sido demostrados en estudios previos. Básicamente se concluye que la hipótesis positiva del experimento es correcta y también se aceptan las implicaciones de esto, básicamente que se necesita una comunicación, digamos que una comunicación normal entre los hemisferios para llegar a conclusiones normales. El hemisferio izquierdo es el que está encargado en estimar o en atribuir intenciones y el hemisferio derecho va a estar encargado de todo el proceso de el juicio moral. Y finalmente, un análisis personal. Me parece, como ya había mencionado antes, que el paper no menciona la implementación de preguntas de control, específicamente en el área del juicio moral, hasta los resultados que los mencionan. Eh, Esto puede ser una mala práctica o esto puede ser simplemente falta de claridad. Sería interesante ver todas las preguntas y sus respuestas. En los documentos que encontré, ok, sí, en los documentos que encontré solo se presentan 5 casos que se le presentaron a JW, que es su paciente más reciente. No se presentan ninguno de los otros datos como anexos o como material de apoyo, y eso sería algo potencialmente importante para validar el estudio, etcétera. Em, la presentación a lo largo del estudio es definitivamente mucho más favorable para las hipótesis alternativas. Imagino que es algo normal en el mundo de los estudios, ya que de cierta manera lo que quieres demostrar es lo que aprendiste, pero en algunos momentos del paper, al leerlo, parece que se presenta muchísimo más el caso positivo, y los datos que favorecen el caso positivo que la hipótesis nula, y puede dejar eso un poco en duda. Y en la publicación de St. Penrose, okay, se encuentra un tema muy importante. El tema importante es el cómo balanceamos medicina. Si bien antes de leer el paper, es casi que, imagino que cuantas personas podrían haber considerado que es un milagro que estas personas siguen con vida después de que les cortan el cerebro en dos o lo dividieran. Eh, Esto es algo que se ha venido estudiando y este tipo de estudios son muy importantes específicamente porque este tipo de resultados donde vemos diferencias en comportamiento, diferencias en etcétera, si bien parece que no son lo suficientemente fuertes o no son costos lo suficientemente elevados como para abandonar la práctica, el acúmulo de estos pueden ser lo que lleve a vaciar o que lleve a que se desborde el agua y nos detenga la práctica de estos experimentos o estas operaciones, tratamientos. Y eso sería todo de mi lado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan, por por la presentación de esta información adicional. Si les llega a tomar a llamar la atención, resulta que existe la hipótesis de que a la hora que usted hace la separación entre los hemisferios del cerebro, se crean dos usted, Ujú. porque han llegado a ver en pacientes que se les aplica la callosotomía. Resulta de que una vez que usted hace la separación, pues el hemisferio derecho es el que ve con el ojo izquierdo y viceversa. Ujú. Y han Sí. hecho experimentos donde les bloquean, por ejemplo, la vista, digamos, de que el izquierdo solo ve la parte izquierda y el derecho solo ve la parte derecha, y les dicen, escoja su color favorito, y cada mano escoge un color distinto. Entonces es algo que eh, se vuelve bastante curioso, o pareciera que hay una disasociación entre las acciones que se toman. Entonces hay experimentos bastante, o sea, información bastante interesante al respecto, con respecto a eso. Pero Ujú.
Mi El, entendimiento hasta el momento es que uno de los investigadores líderes de este experimento y de mucho otro trabajo es Michael S. Gazzaniga. Eh, Básicamente, si están interesados, pueden buscar más de su trabajo. Como mencionó el profe, eh, experimentos de este tipo también han sido utilizados para hacer el argumento de que básicamente como nuestra conciencia, nuestro estado consciente o las decisiones que tomamos son prácticamente una mezcla de dos otros em, conciencias activas en todo momento y lo que obtenemos ya sea es como que la mejor de las dos o la media de las dos. Esto se ha presentado como un argumento para el determinismo o bien la inexistencia del libre albedrío, porque, ujú, o al ujú, menos ujú, comúnmente como se describe el libre albedrío. ujú, ujú. De hecho, ese argumento es bastante interesante. Pero bueno, Juan, te agradezco mucho. Voy a cortar acá la grabación. Y tenemos